Shalom, amados hermanos, bendiciones para todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta ocasión que nos brinda de estar en su presencia en medio de las circunstancias que podamos estar pasando. Un saludo, abrazo a todos los que están conectados y todos los que van a escuchar y a ver este audio, esta enseñanza, esperando que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. La verdad, para mí es un honor, un placer estar dando esta clase que tiene que ver con los profetas. Ya estamos en la recta final, pudiéramos decir así, de lo que es el estudio de cada uno de los profetas, 16 profetas, el cúmulo que nos proponemos completar, de la cual ya hemos recorrido más de la mitad, pudiéramos decir así. Así que bienvenidos todos y esperando que sea de mucha bendición esta enseñanza. Padre, te alabamos y te damos muchísimas gracias en esta noche. Gracias porque nos has concedido el privilegio de escucharte a través de la voz de estos hombres que no han muerto porque su mensaje o tu mensaje a través de ellos sigue estando vigente. Que seas tú, pues, enseñándonos, corrigiéndonos, alentándonos para proseguir el plan perfecto que tú nos has trazado, Señor, y que los profetas lo tenían muy claro. Por los méritos de nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, hoy entonces, dentro del marco de la serie Revelando las Escrituras, tenemos el profeta Haggai. Vamos a estar estudiando esta parte 14 de esta serie que nos ha dado mucha bendición. Ya hemos estudiado 13 profetas, es decir, nos faltan 3 más para completar los 16. Hemos estudiado todos los profetas mayores y solamente nos quedan 3 menores, que son Haggai, que lo hemos estudiado hoy, Segaría, que es la próxima entrega, y Malagí, como el último de los profetas. Hemos tenido esta secuencia o este orden que no obedece al orden bíblico porque tomamos en referencia la aparición de cada profeta de acuerdo al marco histórico cronológico que han venido desarrollando. Y por esa razón es que tenemos digamos, una distribución o un orden diferente a cómo aparecen en el orden bíblico. Haggai, su lema, pudiéramos decir así, o el tema central, es la reconstrucción de la casa de Adonai. Y hoy vamos a disfrutar, sé que es así, de todas esas enseñanzas, ricas enseñanzas que el profeta nos trae. En la pantalla que a lo mejor ustedes pudieran estar observando, en la parte que está bordeada, se muestra los 3 profetas que están casi en seguidillas. Está Haggai, Segaría, que por lo que vamos a ver, convivió o se solapó en el tiempo del ministerio. Ambos profetas tuvieron la oportunidad de convivir juntos y trabajar en un mismo contexto histórico por una causa en común. Luego, un poco más tarde, estaba el último de los profetas en ese orden, que es el profeta Malagí, que es el último de los profetas que vamos a estudiar. Por lo tanto, tenemos esa cronología que ya estamos acostumbrados en esta serie, porque la hemos venido como hilvanando a través de la continuidad de la misma, y que ustedes pueden darse cuenta de cómo fueron apareciendo cada uno de estos profetas. Por supuesto, estamos hablando del tiempo posterior a la cautividad. Por lo tanto, tenemos un contexto un poco diferente porque ya Israel o el pueblo hebreo venía de sufrir, si pudiéramos llamarlo así, esa condición de cautiverio en Babilonia. Y esa precisamente es parte de lo que vamos a hablar. Yo quisiera, antes de comenzar el detalle de este estudio, porque fue lo que me vino a la mente cuando lo estaba preparando, una palabra que es muy, digamos, es clave para poder no solamente entender esta enseñanza, sino para que nos deje realmente un sabor a aprovechamiento, porque es aplicable tanto en aquel tiempo
y mucho más en estos tiempos. La palabra es determinación. Creo que si ustedes me dicen qué palabra pudiera describir todo el acontecimiento, la enseñanza que vamos a tener con el profeta Haggai, es determinación, determinación. Y la palabra determinación en el diccionario lo traduce o su significado está relacionado con decisión, una resolución, un acuerdo, una disposición o voluntad. Por lo tanto, y esto es cierto desde el punto de vista técnico, pudiéramos llamar así. Una persona que tiene determinación es una persona decidida, que está resuelta, que obviamente hace acuerdos para que se logren los objetivos, que está dispuesta, que tiene fuerza de voluntad. Pero hay un concepto que a mí me pareció interesante, que no es mío, sino del rabino Noah Weinberg, que dijo en muy pocas palabras, quizás lo que adorna o lo que describe mejor la palabra determinación. Él dice, o decía, porque lamentablemente ya murió, que determinación significa algo hay que hacer y somos responsables de hacerlo. Es decir, hay dos palabras claves en esa descripción de la palabra determinación, que es hacer y responsabilidad. Por lo tanto, cuando tenemos conciencia de que algo hay que hacer porque hay una situación que tenemos que revertir, que tenemos que corregir, nosotros somos los llamados a ser responsables de hacerlo. Y ese concepto obviamente encaja de una manera más profunda, sobre todo en la vida de nosotros como responsables de, de tener una encomienda, por así llamarlo, de tener en cuenta la responsabilidad que el Señor ha depositado en nosotros, del rol que nos toca jugar en cada uno de los lugares o de los momentos o del plan en forma individual, en forma colectiva, que el mismo Padre ha colocado como propósito en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver pero muy, de manera muy notoria en el estudio de este profeta, que obviamente lo vamos a hacer en forma muy resumida, porque esa es la idea de toda esta serie de estudios, ¿no? Ahora, para iniciar un poco la cosa y poner en contexto, ya pasamos el tiempo de aquella vocería de estos profetas que habían anunciado, habían advertido, porque más que un anuncio era una advertencia al pueblo de Judá, específicamente en Jerusalén, que tenían que corregir porque se avecinaba una condición de juicio que estaba siendo permitida por el mismo Padre. Y lamentablemente ese tiempo que fue de mucha angustia, estoy seguro, para esos profetas, no tuvo la recepción que ellos querían o que se proponían hacerlo, porque lamentablemente no le hicieron caso. Y obviamente se cumplió lo que el Padre había eh, pues anunciado de alguna manera como juicio para que se tomaran las correcciones. Vino el imperio babilónico y pues se llevó cautivo a toda esa población que ya venía diezmada en ese momento. Pero ese tiempo ya había pasado. Ahora, como reflexión inicial voy a leerlo, un comentario muy asertivo para entrar en ambiente, por así decirlo, con el estudio de hoy. Vamos, abre los ojos y avanza. Esa es la clave. Tenemos que avanzar, tenemos que abrir los ojos a la verdad, a lo que está detrás de esa realidad que muchas veces nos entumece y no nos deja activar, nos amarra a una condición que pudiera ser dañina en forma general. Y en este caso era una condición que se necesitaba una activación, un avance por parte del pueblo. Seguramente esta expresión la hemos estado escuchando en una que otra situación de la misma manera. Cuando intentamos salir seguramente de alguna situación, de un pozo con pocas esperanzas. Este libro es así, es lo que refleja el libro del profeta Haggai o Ageo, como se le conoce en las versiones. Es como un golpe de agua fría en la cara,
el anuncio que trae este profeta, sacudiendo las tristezas con un llamado revitalizante a la acción. Es una cuestión de que ya pasamos la cautividad, ya tenemos que, vamos a decirlo así, ponernos las pilas y enrumbar o enderezar lo que está torcido. Aunque el pueblo de Israel había visto la bendición de Adonai indudablemente sobre ellos al regresar del exilio en Babilonia, se había cumplido los 70 años que los mismos profetas lo habían anunciado, se desanimaron cuando vieron la cantidad de trabajo necesario para reconstruir Jerusalén después de décadas de desolación. Eso es muy fuerte, yo no lo vamos a poder hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía una tarea demasiado grande, pero las personas del pueblo fueron muy animadas por las palabras proféticas tanto de Hagai como de Zacarías, que fueron la dupla que se activó en ese momento, a quienes ministraron, quienes enseñaron, quienes auparon, quienes dieron ánimo para incentivar a los israelitas a completar la obra de reconstrucción del templo que obviamente estaba destruido. Su mensaje sacudió a todos fuera de la complacencia, del gusto, de quizás de lo que ellos pudieran tener como a mí me gusta esto y yo no estoy de acuerdo con aquello, y más bien los encarriló de nuevo, provocándolos a abrazar nuevamente las prioridades, y esa es una palabra clave en este libro, las prioridades del Eterno con un verdadero compromiso. Entonces, tenemos determinación, tenemos prioridades, tenemos compromiso. Para que vamos a ir pues, colocándole forma al mensaje central que tiene el profeta Hagai para nosotros esta noche. ¿Por qué entonces le salieron mal las cosas a los israelitas? Porque estaban enfocados, y esto es una advertencia no solamente para aquel tiempo, sino para este, con mucho más razón, estaban enfocados en construir sus propias casas en lugar de construir la casa de Adonai. Por eso, Hagai, el profeta, los urgió a considerar el desafío del Señor. Piensen acerca de sus caminos, dice uno de sus versículos. Para ser exacto, el capítulo 1 está hablando en esos términos. Corrijan sus caminos. Quizás es lo que estaba en el fondo de ese mensaje. Hacer esto ahora es tan importante como lo fue en aquel entonces. Es necesario, amados hermanos, tomar tiempo para evaluar nuestras prioridades y reflexionar en los cambios que deberíamos para cumplir el propósito celestial. Hay que considerar y reflexionar sobre los cambios que debemos hacer. ¿Estamos verdaderamente alineando las prioridades, nuestras prioridades con las prioridades de Adonai? Es una pregunta que es muy buena hacerla. ¿Es el reino de Adonai la prioridad principal en tu vida? ¿O hay metas egoístas que están desplazando el propósito de Adonai para tu vida? Estoy seguro que el profeta Hagai en esta enseñanza de hoy tiene las respuestas a todas estas preguntas. Ahora, amados, nosotros nos preguntamos, ¿y quién fue este hombre? ¿Quién fue Hagai? No hay mucha información, pero con su obra, su servicio, su ministerio, no es necesario conocer de quién se trata. Hagai, como nombre, se traduce como el festivo. Se recuerdan que cuando uno en cada festividad tiene las palabras Hag Sameach, que más o menos traduce como felices fiestas o felices convocatorias. Ese Hag es la misma raíz que le da el nombre Hagai. Por lo tanto, tenemos un nombre que está relacionado con lo festivo, digamos, con la pasión, con el amor, con mantener en alto la moral. Y eso ya nos dice algo o mucho de lo que nos va a tener este profeta hoy. Se cree que el profeta nació en un día festivo y por eso le colocaron ese nombre. Eso es lo que se dice. Hagai es el segundo libro más corto del Tanaj. Recuerden que Obadía es el más corto, apenas Obadía tiene un solo capítulo, Obadía Abdías, tiene un solo capítulo y fue el primero con la cual aperturamos esta serie. El libro del profeta Hagai tiene 2 capítulos y es el segundo más corto. Y es citado en los escritos apostólicos una vez,
Solamente en Ibrín, capítulo 12, versículo 26, aparece como con alguna referencia. Hagai fue el primero de los profetas del post-cautiverio, fue el primerito, que le tocó, digamos, esa dura, esa responsabilidad, una dura responsabilidad para levantar la moral y convertirla en acción. Los otros que le acompañaron, como ya lo habíamos dicho, fue Zaharías y Malají o Malaquías, que va a ser el último. Poco se sabe de Hagai fuera de su corta profecía, que es corta porque tiene 2 capítulos. Él es mencionado brevemente en Esdras 5.1 y 6.14. Esdras, les voy a decir Esdras o Esdras, como aparece en las versiones, tiene mucha información que también secunda y respalda todo lo que se describe el profeta Hagai en su libro. En ambas ocasiones, con relación al profeta Zaharías, aparece entonces Esdras en esos 2 capítulos, 5 y 6. Las listas de refugiados en Esdras, que aparece una lista, no menciona nada de Hagai. No hay indicaciones de su parentela o linaje tribal. Tampoco la historia proporcionan de alguna manera o algún registro alguno de su ocupación. Por lo tanto, no tenemos un perfil detallado de lo que fue Hagai como hombre, como individuo, por su relación familiar o su ocupación, etc. Ahora bien, es la única persona en el Tanakh con este nombre. Hagai 2.3, capítulo 2, versículo 3, puede sugerir, sacando las cuentas, que él como profeta también había visto la gloria del templo de Shelomot, el templo que fue destruido. Antes que fuera destruido, él la pudo haber visto por lo que está en el capítulo 2, versículo 3. Haciéndolo entonces, sacando las cuentas, por lo menos de 70 años de edad, porque fue el tiempo del cautiverio, cuando escribió la profecía. Es muy probable que Hagai haya regresado a Jerusalén de Babilonia, a Zerubabel, o con Zerubabel, perdón, 18 años antes del 538 antes de la era común. Entonces, esos son los datos que se pueden de alguna manera tener para hilvanar un poco el perfil de este profeta, como habíamos dicho. ¿Cuál es el contexto histórico en el cual estamos? Obviamente, sabiendo el tiempo cuando él se dio su mensaje, el contexto histórico tenía que ver con el regreso del pueblo de la cautividad a Jerusalén. Y este es el contexto que vamos a describir. La razón por la cual se escribió el libro fue hacer un llamado al pueblo al finalizar o para que se finalizara la reconstrucción del templo. Obviamente eso fue el regreso de la cautividad a los 70 años en Babilonia. En el 538 antes de la era común, como resultado de las proclamaciones de Koresh, el persa, eso está en Esdras 1, capítulo 1, versículos 1 al 4, que como le decía es el libro que tiene más referencia de estos acontecimientos. Se le permitió entonces a Israel regresar a Babilonia en su tierra o a su tierra bajo el liderazgo civil de Zerubabel o Zorobabel, como aparecen en algunas versiones. Zerubabel manteniendo el liderazgo civil, y por el otro lado tenía el liderazgo, la guía espiritual de Josué, que es Josué como sacerdote. Obviamente no es el Josué que vimos en el desarrollo de lo que es la Torá. Es otro Josué, no es el sucesor del propio Moshe. Es un Josué que va a ser el guía espiritual y va a ser una llave, por así decirlo, con Zerubabel, que tenía el liderazgo civil. Josué, obviamente era el sumo sacerdote. Alrededor de 50.000 judíos regresaron en aquel momento, según la data que se puede tener con las conclusiones de algunos elementos de revisión histórica. En el 536, antes de la era común,
comenzaron a reconstruir el templo, pero la oposición de los vecinos, número uno, y la indiferencia del propio pueblo, número dos, causó que la obra fuera abandonada. 16 años más tarde, Haggai y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo a no solo reconstruir el templo, sino también a reordenar sus prioridades. Como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde, según lo tenemos como referencia en Esdras 6:15, y este es 4 años más tarde, estamos hablando del 516 por allí, según la referencia histórica. Si queremos tener un poquito más de conexión bíblica en el texto y las láminas que estamos pasando, ahí están las citas que conectan con los otros libros, especialmente con el de Esdras, para ver el contexto histórico con mayor detalle. Ahora, ¿cuáles son los temas que tiene este libro? Este libro tiene dos temas principales. El primero tiene que ver con las prioridades, el reordenamiento de las prioridades, o digamos así, el alineamiento de las prioridades individuales o colectivas de uno con las prioridades que tiene el Señor. El pueblo se había negado a reconstruir el templo de Adonai, mientras se enfocaba, tenían otras prioridades, en sus esfuerzos por reconstruir casas hermosas para ellos mismos. Haggai, les informó que el templo y la obra del Eterno debían ser su principal prioridad. Y eso fue la lucha, la pelea que tenía este hombre, además de Zacarías. Entonces, eso llevó a que debían reflexionar sobre su proceder, porque agradar a Adonai y honrarlo debían ser sus metas principales. Así lo dice claramente el desarrollo de este corto pero tremendo libro. Y el segundo tema, además de las prioridades, es la obediencia, que forma una llave, porque obviamente no podemos estar alineados con las prioridades del Eterno si no somos obedientes. Una cosa va a llevar a la otra. Entonces, la obediencia. Hay consecuencias por desobedecer a Adonai. Esto lo vamos a ver un poquito en forma resumida en el desarrollo del cuerpo del libro. Pero cuando el pueblo sigue al Señor, bondadosamente, Él les da el entusiasmo, la fuerza, los recursos para hacer su voluntad. Y esto yo creo que más de uno de los que me están escuchando pueden testimoniarlo en sus propias vidas. Adonai entonces le prometió a la comunidad del retorno que como recompensa por su obediencia los bendeciría con su presencia, con su paz y prosperidad eternamente. Todas estas cosas están plasmadas en este maravilloso pero corto libro, y si queremos una dosis fuerte de energía, de activación, vamos a adentrarnos a estos dos capítulos bien maravillosos que el Señor nos tiene preparado. El contenido lo podemos dividir en 4 partes. La primera de ellas se refiere a las acusaciones, podemos llamarla de esa manera. La segunda parte de este contenido pudiéramos titularlo expectativas rotas, dentro del contexto en el cual se estaba envolviendo tanto el profeta Haggai como el profeta Zacarías y el pueblo. El tercer punto es un llamado a la fidelidad. Y el cuarto punto es un cuarto punto muy, muy interesante, porque no sé si ustedes se dan cuenta, el mensaje final de todos los profetas, si no todos, la mayoría, el mensaje final es de esperanza, es de revivir a pesar de todas las cosas que pudieron haber pasado en aquel tiempo. Había que trabajar con optimismo, confiar en la fidelidad del Padre para cumplir sus promesas. Y precisamente el cuarto punto, para que Haggai no fuera la excepción del resto, es esperanza futura del reino. Y es una visión maravillosa que el Padre nos tiene a través de este profeta. Veamos entonces el primero de los puntos, que son las acusaciones. Este punto lo podemos ver
en el capítulo 1, recuerden que son solamente 2 capítulos, por lo tanto es como un concentrado de un mensaje maravilloso. Entonces las acusaciones están en el capítulo 1 de los versículos 1 al 15. Es más o menos lo que se está desarrollando ahí. Y en esas acusaciones están en primer lugar que ellos tenían unas prioridades equivocadas. El primer llamado de atención era eso. Se están equivocando. No trabajen para sus casas sin antes haber trabajado para la causa del Señor. O sea, no inviertan las prioridades. No es que no hagan, porque obviamente tenían que reconstruir todo lo que estaba destruido, porque tenían que vivir como cualquier mortal. Pero primero debían garantizar la vida o la relación espiritual que obviamente se centraba en el templo, que estaba totalmente destruido. Entonces, prioridades equivocadas, sus consecuencias al desobedecer esas prioridades, y eso tenemos que, lamentablemente, conectarlas con las maldiciones, y la respuesta que va a tener es esos oídos receptores cuando se le da un mensaje de parte del Padre a través del profeta para que despierten. Por lo tanto, tenemos, el profeta describe esas prioridades equivocadas. Por ejemplo, Hagai 1:2 dice, así ha hablado Adonai Sebaot, diciendo, este pueblo dice, aún no es tiempo. Y cuando el Señor habla a través del profeta, obviamente se ve en el relato, en el texto, que hay un divorcio entre la orden del Señor y lo que están haciendo ellos. Cuando dice, este pueblo que está fuera de mí, que no está haciendo mi voluntad, dice, aún no es el tiempo de reedificar la casa de Adonai. Y esta es una forma de decir, este pueblo está haciendo cosas que no les toca en el tiempo que le han debido dedicar a la reconstrucción del templo. Ese tiempo lo están utilizando para reconstruir sus casas y su bienestar. Los tiempos no están coincidiendo. Entonces, en el versículo 4 del mismo capítulo 1 dice, ¿acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Y se lo coloca como pregunta. Y a mí me llamó la atención porque si ustedes se dan cuenta en esta pregunta dice, ¿acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, ¿por qué le dice especialmente vosotros? Porque es el pueblo, somos los que estamos llamados a ser determinados. Recuérdense lo que dice el rabino, que es una persona determinada cuando tiene conciencia de que algo hay que hacer y que yo soy responsable de hacerlo. Eso es lo que le estaba diciendo prácticamente. Y es interesantísimo esta posición que nos ofrece el profeta en la apertura o en los inicios del libro. Eso obviamente trae sus consecuencias, esas consecuencias cuando se desobedece están muy relacionadas a las mismas maldiciones que están activadas por nosotros mismos. En Hagai 1:6 dice, como parte de la consecuencia de la desobediencia, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis pero no a plenitud, os arropáis pero no entráis en calor, y el asalariado echa su jornal en saco roto. Son palabras que definen una condición de deficiencia, de anarquía, una condición de miseria que viene como fruto en no poner las prioridades y no estar coincidiendo con el tiempo del Señor. Por lo tanto, esto es un mensaje que no solamente está vigente para aquel tiempo, cobra una total vigencia para nuestro tiempo. Las prioridades, amados hermanos, es la del Señor. Son las que tiene el Señor y ya después todas las cosas que vienen debajo indudablemente vienen por añadidura. Este versículo 6, donde acabo de leer, anunciando pues estas miserias, no es otra cosa sino el reflejo del mismo Padre que lo planteó con Moshe. Fíjense que allá en Devarim, en el famoso capítulo 28, versículos 38 al 40, para hacer un resumen,
Casi es una copia al carbón de lo que anunció el mismo Padre a través del profeta Hagai. Dice, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no recogerás ni beberás vino, porque se las comerá el gusano. Tendrás olivos en todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se desprenderá. Por lo tanto, vas a tener, pero no vas a tener. Y esto es tremendo. El Señor te puede estar colocando las cosas en bandeja de plata, por así decirlo, pero no va a estar a nuestro alcance por las mismas condiciones como traba que nosotros nos ponemos al ser desobedientes y al invertir las prioridades. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? Hagai 1:12. Y Zerubabel ben Chaltiel y Yehoshua ben Yoshadac, sumo sacerdote, ¿se acuerdan de que son los dos hombres que hicieron una ayuda perfecta allí? Y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Adonai. Qué maravilloso. Que al principio estuvieron pifiando, estuvieron desactivados, estuvieron cambiando prioridades, esto no va a ser posible, etcétera, etcétera, pero se sometieron, corrigieron y obedecieron la voz de Adonai, su Elohim, mediante las palabras del profeta Hagai, y ahí lo importante de ese hombre que se embraguetó, como decimos acá, para que eso sea posible, tal como Adonai Elohim de ellos le había mandado u ordenado. Y el pueblo tuvo temor delante de Adonai. Este es un versículo maravilloso, el versículo 12 del capítulo 1, porque es la respuesta que espera el Padre. Hagai 1:14 dice, y Adonai levantó el espíritu de Zerubabel ben Chaltiel, gobernador de Yehudá, y el espíritu del sumo sacerdote Yehoshua ben Josadac, y el espíritu del resto del pueblo. Fíjense lo que importante que es que el líder o que el pueblo siga al líder, ese líder que ha puesto al Señor en un momento oportuno, en el espacio que les compete, y ellos responsablemente pudieron decir, bueno, vamos a hacer la voluntad del Padre, y pudieron dar ese mensaje, y estos hombres y mujeres obviamente fueron receptores del mensaje. Entonces se elevó, dice el espíritu de estos dos hombres, también el espíritu del resto del pueblo. Y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Adonai Sebaot, su Elohim. Y ahí está entonces el fruto de todo ese esfuerzo. Y es maravilloso porque nota la capacidad que tenemos nosotros o las oportunidades que el mismo Padre nos da para corregir y para hacer las cosas bien, que al final del cabo y al cabo eso es lo que cuenta. Ahora, el segundo punto son expectativas rotas. Este segundo punto está en el capítulo 2, porque ya el capítulo 1 se fue en la primera parte del contenido de este tema. El capítulo 2, versículos 1 al 9, describe tres cosas importantes. Pudiéramos hacernos la pregunta, las comparativas o las comparaciones a veces no son bien acogidas, ¿no? Porque por una razón o por otra. Pero en este caso hay una comparativa que, que no pudiera ser injusta, porque la referencia cuando se toma de parte del Señor es para nosotros positiva. En otras palabras, si nosotros nos comparamos con lo que el Señor toma como modelo, que en este caso es nuestro Mesías Yehoshua, para estar a esa altura, tenemos que compararnos con Él. Y esa comparativa es válida. El segundo punto son las bajas expectativas y baja moral, que esa misma condición cuando se compara, ya vamos a ver que están comparando, puede traer. Y el tercer punto, las promesas futuras. Dentro de estas dos cosas, cuando las comparativas pudieran ser injustas o justas, fíjense lo que dice Hagai, esto es muy curioso. Hagai 2:3 dice, quien queda entre vosotros que haya visto esta casa en su primer esplendor, ¿quién está aquí que haya podido ver el templo de Shlomo y va a comparar ese templo de Shlomo con toda su grandeza con el templo que se está construyendo ahora? Dice, ¿y cómo lo veis ahora? ¿No son ella y la nada una misma cosa ante vuestros ojos? O sea, le están diciendo, ok, está bien, ustedes aceptaron la condición de reconstruir,
de hacer las cosas, de activarse, como lo habíamos visto en el capítulo 1. Pero hay que activarse y hacer las cosas bien. Y el punto de comparación que Haggai anunciaba por parte del Eterno es que miren, nosotros teníamos un templo de Shlomo con toda su grandeza. Y ustedes vean, comparen ese templo con lo que se está construyendo ahora y le dice, no son aquello y la nada, o sea, lo que se está construyendo ahorita y la nada una misma cosa ante vuestros ojos. No es nada lo que se están construyendo. Así que vamos a elevar, si nos hemos comprometido, vamos a comprometernos para lo bueno, para lo perfecto, para lo que esté completo, sin que le falte nada. No es el Señor el proveedor de todas las cosas, amados. Si nosotros nos alineamos con sus prioridades, si nosotros nos alineamos con sus prioridades y no hacemos las cosas bien, algo está fallando porque el Señor nos falla. Y obviamente la falla es de nosotros. Entonces no vamos a tener excusas para no hacer las cosas bien. Y aquí entonces están las promesas futuras como parte de ese llamado a atención cuando habla en este capítulo 2, versículos 4 al 9, de una manera magistral. Y aquí hay una cosa muy interesante. Ponga atención para que usted vea. Dice, ahora pues, esfuérzate, Zerubabel, dice Adonai, y esfuérzate también tú, Yehoshua ben Jehosadac. O sea que son los dos, tanto el líder civil como el sumo sacerdote. Y esfuércese todo el pueblo. O sea, ya se comprometieron, entonces tienen que esforzarse para hacerlo mejor. Dice, todo el pueblo de esta tierra, dice Adonai, y actuad porque yo estoy con vosotros. Actúen. Ustedes tienen la mejor de las garantías, que es mi presencia, que es mi provisión. ¿Por qué van entonces a hacer una cosa que no está bien y que obviamente no satisface mis deseos? Pudiéramos parafrasear esto. Dice Adonai Sebaot, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Y dice el verso 6, estamos leyendo el capítulo 2 de Haggai, porque así dice Adonai Sebaot, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Esto es profético. Claro, cuando nosotros leemos que dentro de poco y lo ajustamos a nuestros tiempos, pareciera que fuera mañana. Pero claro, estamos hablando del tiempo del Señor. Por lo tanto, es importante tener presente esa condición de espacio-tiempo. Y esto que va a decir el Señor a partir del versículo 6 es profético y está pendiente por pasar si es que no está pasando ya. Dice, porque así dice Adonai Sebaot, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Estremeceré a todas las naciones y vendrá el deseado en mayúscula, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Adonai Sebaot. Mía es la plata, mío es el oro, dice Adonai Sebaot. La gloria, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz, dice Adonai Sebaot. Es decir, que tiene que ir creciendo la condición de espiritualidad que se visualiza a través de la construcción y no al revés, que era lo que estaban haciendo ellos, comparando el templo de Shelomó con el que estaban haciendo en este momento. Por lo tanto, de alguna manera, y es mi opinión, el Padre le está diciendo a través de Haggai, tiene que sintonizarse con el tiempo, y es un tiempo de bendición que va creciendo y que va a culminar en un tiempo de gloria, en un tiempo de paz, en un tiempo de reino venidero. El tercer punto de los 4 en los cuales hemos dividido el contenido de este libro es el llamado a la fidelidad. Este está en el capítulo 2, versículos 10 al 19. Dentro de ello tenemos una comparativa, por así llamarlo, que es la pureza ritual y la obediencia. Es decir, que de alguna manera lo contrario de la pureza ritual es la impureza, que es igual a la injusticia y apatía. Y esta es una llave que a lo mejor no es fácil entender de primera pasada, pero es una buena, un buen contenido, una buena enseñanza. Y el otro punto es el arrepentimiento, que obviamente está relacionado con la obediencia y que trae bendición.
Dentro de ella, hablamos de esa pureza ritual y la obediencia. Y no hay otra cosa mejor que las mismas escrituras. En el capítulo 2 del libro Haggai, el versículo 11 al 14, dice lo siguiente. Dice, así dice Adonai Sebaot. Pregunta ahora a los sacerdotes de la ley, diciendo, he aquí, si alguno toca la carne consagrada con la orla de su vestidura y con ella roza algún pan o vianda o vino o aceite o cualquier alimento, quedan santificados. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Dice el verso 3, Haggai añadió, y si cualquiera de estas cosas roza un cadáver, quedará inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Entonces Haggai replicó y dijo, así es este pueblo y esta nación que está delante de mí, dice Adonai. Toda obra toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen allí es inmundo, porque obviamente se estaban alejando de la condición de esa pureza que debe ser la marca referencial de todo hijo, de esa obediencia que es la que determina para nosotros la responsabilidad o lo que lleva a ser responsable y a hacer las cosas. Por lo tanto, para hacer un resumen de estos cortos versículos del 11 al 14, capítulo 2, debe ser que entonces que la impureza es igual a la injusticia y apatía. Y ese es el llamado fuerte de atención que le decía, tenemos que hacer las cosas bien. Hay algo que es importante hablarlo, hermano, que no es otra cosa, entre otras muchas, que estar pendientes del tiempo profético en el cual cada uno de nosotros está viviendo. Y eso no es fácil saberlo, o pudiera ser fácil cuando uno se apega a las escrituras, pero cuando uno no tiene la luz del Señor, que es su palabra revelada, es muy complicado, si no difícil, y si no imposible, sintonizarse con los tiempos proféticos que tiene nuestro Padre, como el cumplimiento de esos tiempos. Y sobre todo porque esos tiempos nos da a nosotros la responsabilidad o lo que debemos hacer, cómo articulamos la porción de lo que nos toca dentro de un marco profético general que incluso rebasa nuestras edades, nuestros tiempos. Y por eso es importante estar en esa sintonía. Y cuando escuchamos el profeta, no solamente Haggai, y no solamente la superficialidad de sus palabras, sino que las metemos a un examen profundo que tiene que ver con la relación de los tiempos, de las profecías, de las promesas del Padre y lo que dicen otros profetas, conseguimos una riqueza espiritual que de alguna manera nos obliga, amados, satisfactoriamente hacer las cosas que el Señor determina. El arrepentimiento, que no es otra cosa sino el producto de ser obediente y que trae bendición. Haggai 2, 18 y 19. Dice, considera pues desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, a partir del día en que se echaron los cimientos de la casa de Adonai. Consideradlo como tiempo de alguna manera de partida en el cual se terminó el cautiverio babilónico, pero ya está. Vamos a comenzar, vamos a hacer el reinicio de todo esto. Y abre dos puntos, dice el verso 19, ¿hay acaso todavía cosecha en el granero? Ni tampoco la vid, ni la higuera, ni el olivo han producido, pero desde este día os daré bendición. Y eso es tremendo. Cuando nosotros nos alineamos obedientemente, cuando nosotros colocamos las prioridades del Eterno con nuestras prioridades, cuando nosotros caminamos en obediencia al Padre, todo eso se traduce en bendición y marcamos un punto de referencia, marcamos una bandera en nuestras vidas en forma particular, porque el Señor nos dice, desde este día os daré bendición. ¿Desde cuál día? Desde el día en que somos obedientes, desde el día en que estamos alineados con las palabras del Señor, con las prioridades del Padre. A partir de ese momento, entonces seremos de bendición.
Y el cuarto punto es la esperanza futura del reino. Capítulo 2, versículos 20 al 23, habla obviamente o hace referencia de forma indirecta a la nueva Jerusalén. Esto es grandioso, promesas de restablecimiento del rey mesiánico que nosotros, sino nuestro Mesías Josué, y en definitiva la derrota de la maldad. Eso es lo que como mensaje final a lo mejor muchos no lo entendieron, pero es el sabor que deja este libro al final, como le había dicho anteriormente, que es el sabor a esperanza, el sabor de cumplimiento al reino. Dice el versículo, de los versículos 20 al 23 del capítulo 2, y así prácticamente está cerrando el libro. Dice, el 24 del mismo mes, Adonai dirigió por segunda vez palabra a Hagai, diciendo, habla a Zerubabel, gobernador de Yehudá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos y haré que sea destruida la potencia de los reinos de las naciones. Volcaré carros y aurigas y caerán caballos y jinetes, cada uno por la espada de su propio hermano. En aquel día, dice el verso 23, dice Adonai Sebaot, te tomaré, oh Zerubabel ben Shaltiel, siervo mío, dice Adonai, y te pondré como un anillo de sellar, porque a ti te he escogido, dice Adonai Sebaot. Y esto es tremendo porque nombra de alguna manera simbólica como sombra profética a un hombre que se tomó las palabras de Haggai, que son las palabras del Eterno, muy en serio, y lo toma como referencia al final del libro 20, del capítulo 23. Dice, en aquel día, dice Adonai Sebaot, te tomaré, oh Zerubabel. Obviamente en aquel día este hombre no iba a existir. ¿A quién se estaba refiriendo cuando le dice Zerubabel, siervo mío? Dice Adonai, y te pondré como un anillo de sellar, porque a ti te he escogido, dice Adonai Sebaot. Obviamente tiene que ver con ese rey, nuestro Mesías Josué, que en este caso está teniendo su sombra profética en este hombre llamado Zerubabel. De todas maneras, si esto no está muy claro, estoy seguro que los dos profetas que nos faltan, sobre todo Sejaría y Malaquías, van a respondernos esta pregunta. Amados, ¿cuál es el reto que tenemos con este libro o que se plantea para nosotros a través de este libro? En primer lugar, nuestras decisiones importan. Nuestras decisiones importan. Nosotros tenemos esa condición de bendición por parte del Eterno, en el cual nos pudiera alimentar con tantas cosas. Y en este momento no solamente me estoy refiriendo a la provisión material, con lo cual este mundo está lleno de expectativas. Todo el mundo tiene una carrera por querer ser el mejor, porque eso le da prestigio, por tener todas las cosas en términos materiales, y sus decisiones en su mayoría están enfocadas a este sistema. Su universo de posibilidades están encajonadas dentro de ese mundo material y lamentablemente no ven más allá de esto. Entonces las decisiones están sujetas a lo que nosotros tenemos como revelación, como convicción. Si mi universo en el cual yo me muevo está lleno de mentiras, de falsedades, está lleno de búsquedas de prioridades en las cuales yo solamente es el que salgo beneficiado, aún por encima de las cosas que no son tan buenas provocadas por nosotros a otros, etcétera. Todas nuestras decisiones están abonadas o están alimentadas por ello. Por eso, qué bueno es tener como materia prima toda la palabra del Señor, todo el plan del Eterno, todas las probidades del Padre, porque esas son las que van a alimentar mis decisiones. Y esto es uno de los primeros retos que tenemos en este libro. Nuestras decisiones importan.
y pueden ser definitorias, es decir, nos van a definir no la permanencia en este mundo, sino la permanencia a la presencia o en la presencia del Eterno en un reino venidero. Son tus decisiones las que te van a llevar o las que nos van a llevar a todos a tener un futuro mejor. Y ese futuro mejor no se limita, no estoy hablando solamente de este mundo, este sistema, estoy hablando de un mundo venidero, de un reino venidero. ¿Por qué? Porque por fe yo lo creo, porque es lo que me enseña la palabra, es lo que me enseñan los profetas, que es la serie que estamos estudiando, y sobre todo nuestro máximo maestro, que es nuestro maestro, nuestro Mesías Yahushua, y todos sus discípulos. La segunda o el segundo reto, desafío que tiene Haggai, y esto es importante que lo sepamos, o que lo recordemos, o que lo reafirmemos como parte conclusoria de este libro, es que la obediencia del pueblo de Adonai es parte de cómo él obra en el mundo. La obediencia del pueblo de Adonai es parte de cómo él obra en el mundo. Es decir, nosotros somos parte de un programa, de un plan que tiene que ver que tiene que ver obviamente con el Eterno. Pero ¿cuál es la conexión de nosotros a través de la obediencia? Nos conectamos con ese plan. Repito, para que más o menos configuremos el reto o el desafío. La obediencia del pueblo de Adonai es parte de cómo él obra en el mundo. Si nosotros queremos ser testigos de su obra, tenemos que ser obedientes. Esa es la conexión. No hay otra forma de hacerlo, de demostrarlo, sino a través de la obediencia, de la fidelidad. Y por lo tanto, eso está alimentado a través de la fe, a través de la confianza férrea en nuestro Padre Celestial. Y por último, pues son tres los desafíos, tiene que ver, esto debe motivarnos a la humildad y a la acción. Son dos puntos importantes. La humildad, todo esto, al fin y al cabo, tiene que motivarnos a esos dos elementos. En primer lugar, a la humildad, porque la humildad permite vernos nosotros como parte de un proceso en el cual hay alguien, hay una autoridad por encima de nosotros y le debemos obediencia, le debemos sumisión, le debemos respeto, le debemos ese temor reverente, la humildad. Y por lo tanto, esa humildad dentro de un plan, dentro de unas prioridades que tiene el Señor, nos debe abordar para la acción, para hacer las cosas que Él demanda, para hacer las cosas que Él requiere en el tiempo que Él requiere. Entonces, amados hermanos, este libro es de mucha bendición. Yo les invito a que se tomen el tiempo, va a ser de mucha bendición con este breve resumen que hemos hecho, que nos llevó casi una hora. Usted puede tener la idea, la base esencial, sobre todo por el contexto en el cual se está viendo, porque hay una cosa, quizás nosotros en un tiempo pasado leíamos algunas cosas, tanto y más que todo de ese Viejo Testamento, ese Antiguo Testamento, y leíamos y estudiamos a lo mejor con muy buena intención, pero de forma aislada. No había un contexto en el cual se podían desarrollar las cosas. Y vemos que es necesario tener conciencia de ese contexto histórico para saber cuáles eran las cosas que se estaban desarrollando y hacia dónde se estaban dirigiendo, tanto en forma histórica como en forma profética. Ver los símbolos, ver las sombras que estaban allí, como obviamente lo estamos viendo a través de estos profetas, que se van a cumplir en los tiempos venideros, porque es lo que nos compete. Es donde usted y yo vamos a estar seguramente viviendo estos tiempos. Así que bueno, le doy muchas gracias al Padre por esta condición que a mí en particular me está dando como responsabilidad. Les animo a que estén pendientes de los últimos dos
profetas que vamos a estudiar para cerrar este ciclo, que puedan darse la oportunidad también de leer. La serie está disponible a través de nuestros canales, toda la serie completa, desde del primero de los profetas, y podemos tener de una forma muy rápida y muy general para entonces poder ir profundizando todas las cosas que el Señor nos ha venido dando. Les animo entonces, próximo estudio, vamos a ver el profeta Zacarías, que sería la parte número 15, o Zacarías, como se conocen las versiones, profeta muy interesante, que tiene que ver con este mismo contexto, porque hizo llave con el profeta Hagai, y que obviamente tiene muchas cosas de las cuales vamos a sacar muy buenos beneficios. Por lo tanto, les animo para que sigamos adelante. Mientras tanto, shalom y bendiciones y Laila Tov.